El talón de Aquiles del conocimiento. La educación debe demostrar que no hay conocimiento que no esté en algún grado amenazado por el error y por la ilusión. La teoría de la información muestra que hay un riesgo de error bajo el efecto de perturbaciones aleatorias o ruidos en cualquier transmisión de información, en cualquier comunicado de mensajes. Y bueno, empecemos con los errores mentales. También existe en cada mente una posibilidad de mentir, asimismo que es fuente permanente de error y de ilusión. El egocentrismo, la necesidad de autojustificación, la tendencia a proyectar sobre el otro la causa del mal, hacen que cada uno se mienta a sí mismo sin detectar esa mentira de la cual no obstante es el autor. Y bueno, también están los errores intelectuales. Nuestro sistema de ideas, teorías, doctrinas, ideologías no solo están sujetas al error, sino que también protegen los errores e ilusiones que están inscritos en ellos. Forma parte de la lógica organizadora en cualquier sistema de ideas el hecho de resistir a la información que no conviene o que no se puede integrar. Y bueno, los errores de la razón. La racionalización se cree racional porque constituye un sistema lógico perfecto basado en la deducción o la inducción, pero ella se funda sobre bases mutiladas o falsas y se niega la discusión de argumentos y la verificación empírica. La racionalización es cerrada, la racionalidad es abierta. La racionalización toma las mismas fuentes de la racionalidad, pero constituye una de las fuentes de error y de ilusiones más poderosas. Y por último tenemos las cegueras paradigmáticas. El paradigma juega un rol al mismo tiempo subterráneo y soberano en cualquier teoría, doctrina o ideología. El paradigma es inconsciente, pero irriga el pensamiento consciente, lo controla y en ese sentido también es subconsciente. El paradigma instaura las relaciones primordiales que constituyen los axiomas, determina los conceptos, impone los discursos y las teorías, organiza la organización de estos y genera la generación o la regeneración. La normalización. Al determinismo de los paradigmas y modelos explicativos se asocia el determinismo de las convicciones y creencias que cuando reinan en una sociedad imponen a todos y a cada uno la fuerza imperativa de lo sagrado. Subtema 3. La analogía posesión. Marx decía justamente, los productos del cerebro humano tienen el aspecto de seres independientes dotados con cuerpos particulares en comunicación con los humanos, y entre ellos las creencias y las ideas no solo son productos de la mente, también son seres mentales que tienen vida y poder. De esa manera, ellas pueden poseer. 4. Lo inesperado. Lo inesperado nos sorprende, porque nos hemos instalado con gran seguridad en nuestras teorías, en nuestras ideas, y estas no tienen ninguna estructura para acoger lo nuevo. Lo nuevo brota sin cesar. 5. La incertidumbre del conocimiento. El conocimiento del conocimiento que conlleva la integración del conocimiento en su conocimiento debe aparecer ante la educación como un principio y una necesidad permanente. Debemos comprender que hay condiciones bioantropológicas, condiciones socioculturales y condiciones no lógicas que permiten interrogantes, esto es, interrogantes fundamentales sobre el mundo, sobre el hombre y sobre el conocimiento mismo. Capítulo 2. Los principios de un conocimiento pertinente. De la pertinencia en el conocimiento. El conocimiento del mundo se vuelve una necesidad intelectual y vital al mismo tiempo. Es el problema universal para todo ciudadano del nuevo milenio. Cómo lograr el acceso a la información sobre el mundo y cómo lograr la posibilidad de articularla y organizarla. A este problema universal está enfrentada la educación del futuro porque hay una inadecuación cada vez más amplia, profunda y grave. Para que un conocimiento sea pertinente, la educación debe entonces evidenciar el contexto, que por ejemplo la palabra amor cambia de sentido en un contexto religioso y en uno profano. Y una declaración de amor no tiene el mismo sentido de si está enunciada por un seductor o por un seducido. Por lo global, que es el conjunto de que contiene partes diversas ligeras de manera interretroactiva u organizacional. Lo multidimensional, la sociedad comporta dimensiones históricas, económicas, sociológicas, religiosas. El conocimiento pertinente debe reconocer esa
multidimensionalidad e insertar ahí su información. Y por último, lo complejo. El conjunto, el conocimiento pertinente debe enfrentar la complejidad. En consecuencia, la educación debe promover una inteligencia general apta para referirse de manera multidimensional a lo complejo, el contexto en una concepción global. Bueno, yo les voy a hablar sobre la inteligencia general y los problemas esenciales. Inteligencia general es la comprensión de elementos particulares que necesita así la activación de la inteligencia general que opera y organiza la movilización de los conocimientos de un conjunto en cada caso particular. Como lo mencionaba Franco y Retanati, decía que la comprensión de los enunciados, lejos de reducirse a una manera simple y de codificación, es un proceso no modular de interpretación que moviliza la inteligencia general y apela ampliamente al conocimiento del mundo. La filosofía es por naturaleza una reflexión sobre todos los problemas humanos, que se volvió después un campo encerrado en sí mismo. Los problemas fundamentales y los problemas globales son evacuados de las ciencias disciplinarias, que solo son protegidos por la filosofía, pero dejan de alimentarse de los aportes de las ciencias. Problemas esenciales. Los problemas esenciales nunca son parcelados y los problemas globales son cada vez más esenciales, mientras que la cultura general incita a la búsqueda de la contextualización de cualquier información o de cualquier idea. La cultura científica y técnica disciplinaria parcela, desune y compartimenta los saberes, haciendo cada vez más difícil su contextualización. Por ejemplo, la economía es la ciencia social matemáticamente más avanzada, que es la ciencia social y humanamente más atrasada, puesto que se ha abstraído de las condiciones sociales, históricas, políticas, psicológicas y ecológicas inseparables de las actividades económicas. Por eso, sus expertos son cada vez más incapaces de interpretar las causas y consecuencias de las perturbaciones monetarias y bursátiles. Compañeros, soy Karen Ruiz. A mí me tocó el capítulo 3, enseñar la condición humana. La educación del futuro deberá ser una enseñanza primera y universal centrada en la condición humana. Y en el libro nos menciona que debemos primero interrogar nuestra condición humana, que se puede hacer con las siguientes preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Esas son preguntas que también hace el maestro al iniciar la clase, por lo que yo he notado, ya que en el nuevo saber no está religado, mucho menos integrado, y por eso de esta misma surge la necesidad para la educación del futuro de una gran religación de los conocimientos resultantes de las ciencias naturales con el fin de ubicar la condición humana en el mundo. Arraigamiento, desarraigamiento humano. Debemos reconocer nuestro doble arraigamiento en el cosmos físico y en la esfera viviente, al igual que nuestro desarraigamiento propiamente humano. Estamos a la vez dentro y fuera de la naturaleza. 1.1. La condición cósmica. Estamos en un gigantesco cosmos en una expansión constituido por miles de millones de galaxias y miles de millones de estrellas, y aprendimos que nuestra Tierra es un trompo minúsculo que gira alrededor de un astro errante en la periferia de una pequeña galaxia de suburbio. 1.2. La condición física. Un poco de sustancia física se organizó sobre esta Tierra de manera termodinámica, a través del remojo marino, de la preparación química, de las descargas eléctricas, tomó vida. 1.3. La condición terrestre. Como seres vivos de este planeta dependemos vitalmente de la biosfera terrestre. Debemos reconocer nuestra muy física y muy biológica identidad terrenal. 1.4. La humana condición. La importancia de la hominización es capital para la educación de la condición humana porque ella nos muestra cómo animalidad y humanidad constituyen juntas nuestra humana condición. En el punto número 2 es de lo humano del humano. 2.1. Unidualidad. El hombre es pues un ser plenamente biológico. Por si no dispusiera plenamente de la cultura sería un primate de lo más bajo, del más bajo rango. La cultura acumula en sí lo que conserva, transmite y aprende. Ella comporta normas y principios de adquisición. 2.2. El bucle cerebro-mente-cultura. El hombre solo se completa como ser plenamente humano y en la cultura. No hay cultura sin cerebro humano y no hay mente, es decir, capacidad de conciencia y pensamiento sin cultura. Para continuar con el tema 2,
Para el subtema 2.3 tenemos el bucle ocasionado por el palocéfalo y el mesocéfalo y el córtex, que crean conflictos entre la impulsibilidad, el corazón y la razón. Por otro lado, el 2.4 habla más de un bucle entre individuo, sociedad y especie, que pues, se basa en relaciones retroactivas entre los varios individuos. Para el tema 3 se habla de la necesidad de crear una unidad humana a pesar de que hay una gran diversidad. En los subtemas se maneja más desglosado. Tenemos el campo individual, que pues habla más como de genética, el campo social, que habla de las culturas que uno desarrolla como individuo. Asimismo, tenemos la diversidad cultural y la pluralidad entre los humanos, que es como el conjunto de saberes, normas e ideas que hay en una sociedad y engloba a varias personas. Y por último, pues están los conceptos de sapiens demens y los homos complexos, que pues esto ya involucra más como partes más racionales y más evolutivas, hablando de la especie humana. Yo hablaré del capítulo 5, que es enfrentar las incertidumbres. En el fin del siglo XX ha sido propicio para comprender la incertidumbre irremediable de la historia humana. En los siglos anteriores siempre creyeron en un futuro que fuera progresivo. En el siglo XX se ha descubierto la pérdida del futuro, es decir, su impredecibilidad. Esta toma de conciencia debe de estar acompañada de otra retroactiva o correlativa. La historia creadora y destructiva. La historia va avanzando y no es de manera frontal, sino por desviaciones que proceden de innovaciones o creaciones internas, acontecimientos o accidentes externos. La transformación interna comienza a partir de creaciones, primero locales y casi microscópicas, que se efectúan en un medio restringido. Mundo incierto. La aventura incierta de la humanidad no hace más que perseguir en su esfera la aventura incierta de cosmos que nació de un accidente impensable para nosotros y que continúa en un devenir de creaciones y destrucciones. Enfrentar las incertidumbres. Un principio de incertidumbre cerebromental se deriva del proceso de traducción, reconstrucción propia a todo conocimiento. Un principio de incertidumbre lógica, como decía Pascal, ni la contradicción es señal de falsedad, ni la no contradicción es señal de verdad. Un principio de incertidumbre racional no mantiene su vigilancia autocrítica, cae en la racionalización. Un principio de incertidumbre psicológica, no existe la posibilidad de ser totalmente consciente de lo que pasa en la maquinaria de nuestra mente, la cual siempre conserva algo fundamentalmente inconsciente. La incertidumbre del conocimiento. Aquí interviene la noción ecológica de la acción. Tan pronto como un individuo emprende una acción, cual fuera esta, empieza a escapar a sus intenciones. Dicha acción entra en un universo de interacciones y finalmente es el entorno que se le toma en uno u otro sentido que se puede contrariar la intención inicial. El bucle riesgo, precaución. El principio de incertidumbre proviene de doble necesidad de riesgo y precaución. Para cualquier acción que se emprenda en un medio incierto hay una contradicción entre el principio de riesgo y el principio de precaución. El bucle fines, medios. El principio de incertidumbre del fin y de los medios, como los medios y los fines interretroactúan los unos con los otros y es casi inevitable que los medios innobles al servicio de fines nobles los alteren y terminen por sustituirlos. El bucle acción, que es contexto. Toda acción escapa a la voluntad de su autor cuando entra en el juego de interretroacciones del medio donde interviene. La acción puede tener tres tipos de consecuencias: el efecto perverso, la inanidad de la innovación, la puesta en peligro de las adquisiciones obtenidas. La impredecibilidad a largo plazo. Se puede considerar o calcular a corto plazo los efectos de una acción, pero sus efectos a largo plazo son impredecibles. Así, las consecuencias de cadena de Revolución Francesa fueron inesperadas, el terror del imperio. La apuesta y la estrategia. Hay dos vías para enfrentar la incertidumbre de la acción. La primera es la plena conciencia de la apuesta que conlleva la decisión. La segunda, el recurso a la estrategia. Una vez bien tomada la decisión, la plena conciencia de la incertidumbre se vuelve la plena conciencia de una apuesta. Pascal había reconocido que su fe provenía de una apuesta.
Yo hablaré sobre el capítulo 6, que es enseñar la comprensión. Se dice que el problema de la comprensión se ha vuelto mucho más complicado y que por esta razón pues debemos de ir introduciéndolo a la educación del futuro. Se dice que está doblemente polarizada la comprensión. Por un lado tenemos el polo entre humanos y por el otro lado tenemos el polo individual. Además, también se dice que hay dos tipos de comprensión, que está la comprensión intelectual objetiva o la comprensión humana intersubjetiva. Bien, ahora sobre los obstáculos de la comprensión. Se dice que están los obstáculos externos y los obstáculos internos. Dentro de los externos se nos mencionan como que hay ruido, o sea, malentendidos, existe la ignorancia, la incomprensión e incluso la imposibilidad de visualizar otras ideas. Por el lado de los internos existe la indiferencia, el egocentrismo, el etnocentrismo y el sociocentrismo. Además nos mencionan un espíritu reductor. Este espíritu reductor es un modo de pensar dominante reductor y simplificador que está aliado a los mecanismos pues, de incomprensión. También tenemos la ética de la comprensión, que esta se dice que es un arte de vivir, la cual pide comprender de manera desinteresada, argumentar y refutar en vez pues, de excomulgar y anatematizar. También tenemos el bien pensar. Este es un método de pensar que permite aprender sobre todo pues, las condiciones del comportamiento humano, que en muchas ocasiones suele ser lo más complejo. También tenemos la introspección. Esta es muy importante ya que es un autoexamen de comprensión pues, de nuestras propias debilidades. Y en sí pues se podría decir que es como la vía de la comprensión pues, hacia las demás personas. Y ya casi por último, tenemos la conciencia de la complejidad humana. La comprensión hacia los demás se dice que necesita la conciencia de la complejidad humana. Esto pues así podríamos extraer de la literatura y del cine cosas que nos atribuyen. Y con ello pues aprender lecciones de la vida e incluso la verdadera comprensión. Tenemos también la apertura subjetiva hacia los demás. Se dice que somos abiertos solamente con un grupo determinado de personas y con las demás personas somos cerrados. Pero el cine nos hace empatizar de alguna manera y comprender a aquellos que no son extraños. En este caso, pues los actores de lo que sea que estemos viendo. También tenemos la interiorización de la tolerancia. La verdadera tolerancia no es indiferente a las ideas, de hecho es todo lo contrario. Esta pues supone una fe, una elección y sobre todo la aceptación de lo contrario a lo nuestro. Por último, tenemos la comprensión ética y cultura planetarias. Aquí se nos plantea que pues, las culturas deben aprender una de las otras. Esto ya que pues también aprender es comprender. Segundo libro, Contribuciones para la Pedagogía. ¿Con quiénes se trabajó? Bueno, los trabajadores del sector eran hombres y la mayoría no había terminado ni la primaria. En el proceso se inicia con 15 trabajadores, y se llega a ser 50 afiliados. El sindicato surge ya que uno muere y en el hospital se menciona que tenía plomo en la sangre, elemento que podía tener relación con su trabajo. Esto preocupaba a los trabajadores pues por su salud. En el colectivo no se conseguía claramente qué tipo de organización laboral quería conformar y se lleva a cabo un proceso de explicación. Sus expectativas de defensa y mejora de su situación como trabajadores se cumplió en que era un sindicato. ¿Qué problemáticas presentaba este sector laboral? Bueno, pues en Costa Rica la experiencia de la organización sindical en el sector público es muy escasa y además existe poca información sobre las condiciones laborales de sectores. Gracias a ello se conformó un grupo de diagnóstico de las problemáticas comunes que presentaba el sector. Las principales eran que no se pagaba correctamente y estaban expuestos a muchas sustancias tóxicas en contacto con la piel y con los ojos, como la pintura, y ahí a veces comían porque no tenían un espacio exactamente para eso. ¿Qué trabajo se realizó desde el sindicato? El sindicato estaba en proceso de formación y paralelamente a ello llevaba a cabo las primeras gestiones para exigir la institución correspondiente. Esto se dividía en dos grandes ejes: consolidación y denuncia de la situación ante situaciones vinculadas al sector. Las principales actividades sobre esto eran las afiliaciones, la integración, la salud ocupacional, las pólizas de riesgo en el trabajo,
los salarios y por último el seguro social. El análisis de la experiencia a la luz de algunas premisas de la pedagogía crítica. En la primera es la educación formal como legitimadora de las asimetrías. En la educación formal, según la pedagogía crítica, mantiene una relación estrecha con la intencionalidad de las clases dominantes, pues los elementos que se establecen en un currículum de la educación formal obedecen a estos intereses de clase. El cambio social se realiza desde los oprimidos y las oprimidas. La premisa plantea que las posibilidades de cambio en las sociedades solo pueden generarse de la experiencia de los oprimidos. Aquí tenemos un ejemplo, que es en una reunión que se realizó con la Comisión Nacional de Salarios, por lo cual esta es la base de la relación de opresión en la actual sociedad, que es entender al otro como no humano. La relación de opresión de los trabajadores hace que muchas veces se miren entre sí como enemigos, es decir, que los otros deben irse en el patrón de opresión o intentar cambiar la lógica ejercida. Realizar un proceso de educación implica reconocer la autonomía de los sujetos, ya que esto significa que los sujetos se los acompaña en el proceso, experiencia y se apunta a hacer una reflexión del contexto de reflexión. El trabajo con grupos es un trabajo político. La persona que acompaña en el proceso está asumiendo una responsabilidad que implica una intencionalidad política, ya que este tiene que pasar fundamentalmente por el reconocimiento de los otros, y que para conocer es necesario estar en la calle con las personas, ya que existen experiencias que solo se viven viendo y sintiendo con los sujetos. Debe realizarse un cambio en el papel de las personas facilitadoras, que esto implica tomar conciencia primero de las propias situaciones de opresión material o simbólica que la persona haya pasado, y a partir de ello acompañar más cercanamente la experiencia de otros y otros. Reflexiones finales. Freire plantea que el trabajo con grupos es ante todo un ejercicio de esperanza, pues esto debe recordarse que el cambio llega a partir de pequeñas diferencias, que a pesar de los encuentros y desencuentros, logran articular iniciativas y fuerzas para concretar acciones de mejora en las condiciones de vida de los colectivos humanos.